Renovaos en Dios. La Biblia nos recuerda constantemente que Dios no es un Dios de estancamiento, sino de renovación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a un Dios que crea, restaura y vuelve a empezar. Renovarse no es una opción secundaria en la vida cristiana, es una necesidad espiritual para seguir caminando con Él. Muchos confunden renovación con cambio externo, pero la Escritura apunta primero al interior. Romanos 12:2 nos exhorta a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Antes de que Dios renueve caminos, relaciones o circunstancias, Él trabaja en la forma en que pensamos y creemos. El ser humano suele resistirse a renovarse porque lo nuevo implica soltar lo viejo, y soltar duele. Nos aferramos a hábitos, heridas, pecados o etapas pasadas porque, aunque nos dañan, nos resultan familiares. Pero Dios nunca edifica lo nuevo sobre estructuras quebradas. Renovarse bíblicamente no significa negar el pasado, sino permitir que Dios lo sane. En Cristo, la renovación no borra la historia, la redime. Él no desperdicia nada de lo vivido, sino que lo transforma en aprendizaje, carácter y testimonio. Jesús habló muchas veces de lo nuevo, vino nuevo, odres nuevos, nuevo nacimiento. Con esto enseñaba que no se puede contener la obra fresca de Dios en una mentalidad antigua. Si no nos renovamos, terminamos limitando lo que Dios quiere hacer. La renovación espiritual comienza cuando reconocemos que ya no podemos seguir igual. Ese reconocimiento no es debilidad, es humildad. Dios da gracia al humilde porque el humilde entiende que necesita ser renovado cada día. Lamentaciones las 3:23 declara que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esto revela que la renovación no es un evento ocasional, sino un proceso diario. Cada día Dios ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo, incluso después del fracaso. Uno de los mayores obstáculos para la renovación es el orgullo espiritual, pensar que ya sabemos suficiente, que ya hemos crecido lo necesario o que no necesitamos cambiar. Pero el que deja de renovarse comienza a endurecerse. Renovarse también implica obediencia. No basta con sentir el deseo de cambiar, es necesario responder a la voz de Dios. Muchas veces Él nos llama a dejar ambientes, actitudes o relaciones que impiden el crecimiento espiritual. En Cristo aprendemos que la renovación suele pasar por la cruz. No hay resurrección sin muerte. Algo debe morir para que algo nuevo nazca. Viejas formas de pensar, viejas reacciones, viejas prioridades deben ser rendidas a Dios. El Espíritu Santo es el agente principal de la renovación. No se trata de fuerza de voluntad, sino de rendición. Cuando permitimos que Él nos guíe, comienza una transformación que no es superficial, sino profunda y duradera. Renovarse no significa que nunca volveremos a fallar, sino que ya no vivimos dominados por lo viejo. En Cristo somos nuevas criaturas. Lo antiguo pasó, y lo nuevo comienza a manifestarse progresivamente en nuestra manera de vivir. La renovación trae frutos visibles, paz donde había ansiedad, esperanza donde había cansancio, propósito donde había confusión, no porque los problemas desaparezcan, sino porque el corazón ya no responde igual. Un creyente renovado no vive del pasado, ni siquiera de las victorias pasadas. Vive atento a lo que Dios está haciendo hoy. La fe madura no se estanca en lo que fue, sino que discierne lo que Dios quiere hacer ahora. La moraleja es clara. Dios desea renovarte constantemente porque te ama demasiado como para dejarte igual. Aferrarte a lo viejo es limitar tu crecimiento. Rendirte a Dios es abrirte a su obra nueva. Cuando aceptas la renovación de Dios, tu vida se alinea con su propósito. No es una vida perfecta, pero sí una vida transformada. Y en esa transformación, Cristo es el centro, la fuente y el modelo. Dios sigue haciendo nuevas todas las cosas. La pregunta no es si Él quiere renovarte, sino si estás dispuesto a dejar lo viejo para abrazar lo que Él quiere formar en ti hoy. La renovación también requiere paciencia. Dios no siempre transforma todo de inmediato, porque el proceso enseña lo que el resultado no puede. Aprender a esperar en Dios forma un corazón firme,
capaz de sostener lo nuevo cuando llegue. Muchas veces queremos un cambio rápido, pero Dios busca una raíz profunda. Lo superficial se quiebra con facilidad. Lo que ha sido renovado desde adentro permanece. Por eso Dios trabaja primero en el carácter antes que en las circunstancias. Renovarse implica revisar prioridades. Cuando Dios renueva, reordena lo que ocupa el primer lugar. Aquello que parecía urgente pierde peso, y lo eterno comienza a gobernar nuestras decisiones diarias. La palabra de Dios es una herramienta central en la renovación. Jesús dijo que sus palabras son espíritu y vida. Sin exposición constante a la verdad bíblica, la mente vuelve fácilmente a patrones antiguos. La oración también es parte del proceso renovador, no solo como petición, sino como comunión. En la oración aprendemos a escuchar, a rendir cargas y a permitir que Dios ajuste nuestro interior. Renovarse duele cuando confronta áreas que preferimos ignorar, pero Dios hiere para sanar, corrige para restaurar y disciplina porque ama. Toda corrección divina apunta a una vida más plena en Él. Un corazón renovado aprende a perdonar. El rencor pertenece a lo viejo, la gracia es fruto de lo nuevo. Perdonar no borra lo ocurrido, pero libera el alma para avanzar sin cadenas. La renovación se evidencia en la manera de reaccionar. Situaciones similares, respuestas distintas. Donde antes había ira, ahora hay dominio propio. Donde había temor, ahora hay confianza en Dios. Dios renueva para que seamos testimonio. Una vida transformada habla más fuerte que 1000 palabras. Otros reconocen la obra de Dios cuando ven coherencia entre fe, carácter y conducta. Finalmente, la renovación no termina mientras estemos en este camino. Cada etapa requiere ajustes nuevos. Caminar con Dios es permitirle renovarnos una y otra vez, hasta reflejar cada día más el carácter de Cristo. La renovación verdadera ocurre cuando dejamos de justificar lo que Dios ya señaló. Muchas veces pedimos cambio, pero protegemos áreas que no queremos rendir. Sin embargo, la obra renovadora del Espíritu comienza cuando hay honestidad delante de Dios. Él no expone para avergonzar, sino para sanar. Todo lo que se rinde a Cristo puede ser transformado y usado para su gloria. Renovarse también implica aprender a vivir guiados por la verdad y no por la costumbre. Lo antiguo insiste en volver porque fue cómodo, aunque no fuera sano. Dios llama a caminar por fe, no por repetición. Cuando la mente es renovada por la palabra, se rompe el ciclo de errores pasados y se abre espacio para una vida gobernada por convicciones firmes y espirituales. Una vida renovada aprende a discernir la voz de Dios en medio del ruido. No todo lo que sentimos proviene del Espíritu, y no toda emoción debe guiarnos. Por eso la renovación fortalece la sensibilidad espiritual. El creyente renovado no reacciona impulsivamente, sino que aprende a esperar, a escuchar y a obedecer incluso cuando el camino no es claro. Dios renueva para darnos una identidad firme en Cristo. Ya no vivimos definidos por el fracaso, la culpa o la opinión ajena. En la renovación entendemos que somos hijos, no esclavos del pasado. Esa verdad cambia la manera en que nos vemos, hablamos y caminamos. La identidad en Cristo sostiene la transformación cuando las emociones fluctúan. Finalmente, la renovación produce una esperanza que no depende de resultados inmediatos. El corazón renovado confía en que Dios sigue obrando incluso cuando no hay señales visibles. Esa esperanza no es pasiva, es perseverante. Descansa en la certeza de que Dios completa lo que empieza y que toda obra renovadora tendrá fruto a su tiempo.